vamos a hablar sobre este proceso, ¿no?, trascendental no solamente para la región, sino también para el mundo, con Rolando Escaro, ¿no? Él es jefe de la sección internacionales de Latina Noticias. Rolando, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Rodrigo, a todas las personas que nos están siguiendo por la señal digital de Latina. Como bien has señalado, es un proceso sumamente importante. No solamente es importante para nosotros como país, dado que Estados Unidos es uno de nuestros principales aliados comerciales, sino para todo el mundo, porque hay muchos temas pendientes. Okay. Muchos temas pendientes que son de gran interés para diferentes países. Saber qué rumbo va a tomar la nación más poderosa del mundo. Ok, Rolando. Bien, vamos a comentar un poco sobre las elecciones, pero vamos a ver cómo es que se contabilizan los votos electorales en los Estados Unidos ahí, y luego regresamos contigo. La mayoría de los países tiene una Comisión Nacional Electoral que organiza las elecciones y cuenta los votos emitidos, pero eso no es así en Estados Unidos. Las elecciones generales en el país son organizadas por los estados, con 50 sistemas diferentes de registro y mecanismos de cómo y cuándo los estadounidenses van a las urnas. La noche de elecciones, cada estado cuenta sus propios votos y anuncia los resultados. Este mecanismo descentralizado hace menos probable el fraude debido a que no es un solo ente el que controla las elecciones, pero este sistema puede retrasar el anuncio de los resultados. Sin una Comisión Nacional de Elecciones que declare los resultados oficiales, los medios estadounidenses anuncian sus propias proyecciones de los ganadores, y lo han hecho durante décadas. La reconocida agencia de noticias AP realiza estas proyecciones desde 1848. Su participación en estos procesos data desde antes de la Guerra Civil. Las cadenas de televisión comenzaron a hacerlo en 1960, en la contienda entre Richard Nixon y John F. Kennedy. La noche de las elecciones, las agencias y grandes canales de televisión obtienen los resultados de millones de papeletas a través de funcionarios electorales. Eso lo contrastan con encuestas a pie de urna y los resultados de la elección adelantada o por correo. Los resultados del total de los votos electorales. Para finalmente hacer esa proyección, los medios se aseguran de que la brecha sea irreversible. De lo contrario, no se pronunciarán. Luego de que los estados emiten sus resultados, viene el último paso de los comicios, el ceremonial conteo de los votos del colegio electoral. Cada estado tiene tantos electores del colegio electoral como miembros del Congreso Federal. Esos electores son literalmente civiles escogidos por cada estado que se reúnen para votar por el presidente electo cerca de un mes después de las elecciones. Esos votos son enviados al Senado, que certifica en última instancia la victoria. Bien, ahí teníamos una nota respecto a cómo se contabilizan los votos en los Estados Unidos, ¿no?, cuando hay elecciones presidenciales. Y es que allá se llega a una cifra, Rolando, y es los 270 votos electorales, quien es el que define quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. No es como acá, donde se contabiliza quién, bueno, o se da como ganador a quien obtiene mayor cantidad de votos. Y en Estados Unidos ha ocurrido que, por ejemplo, en la elección del 2016, la entonces candidata demócrata Hillary Clinton tuvo mayor cantidad de votos que Donald Trump. Así es, sí, lo has dicho perfectamente bien. Son 270 votos los que tiene que alcanzar el candidato que quiera hacerse con la presidencia del país, dado que son 538 electores. De hecho, Kamala Harris, según los estimados, partía con un aproximado de 220 más o menos electores, que se consideraba que eran los electores fijos que ella tenía. Donald Trump partía un poco relegado, con unos 215 aproximadamente. Sin embargo, como nos contaba Alex, como hemos estado viendo, es importante el voto en 7 estados, llamados los estados pendulares, los estados bisagra también, porque no definen si van a apoyar a los republicanos o los demócratas. Han ido variando. En algunas elecciones han apoyado a demócratas, en otras elecciones han apoyado a republicanos. Sin embargo, ya se sabe que en las últimas horas Donald Trump ya se adjudicó los 17 electores en Indiana y Kentucky, y ha tomado ventaja en Florida, pero Harris ha obtenido los 3 votos de Vermont. Vamos a ver quién alcanza estos 200 electores, pero el escrutinio está siendo muy ajustado y es probable que no se conozca hoy día exactamente quién pueda llegar. Hay que recordar que en estos estados bisagra son un poco más de 90 electores los que están en juego. Entonces es muy importante lograr captar estos votos. Como bien señalaba Alex, son más de 80 millones de personas que han votado de manera anticipada, entre ellos las personas que han ido a centros de votación, pero también las personas que han votado por correo. Entonces, este proceso de conteo de votos también puede demorar un tiempo. Recuerden que siempre
la clave va a ser alcanzar los 270 votos. En el informe que veíamos previamente, se tiene mucha mesura en decir que uno u otro candidato va ganando, porque esto podría ir cambiando conforme se sepa cómo van imponiéndose en los estados más importantes, bueno, los estados vitales, que son los estados pendulares que estábamos hablando. Claro, Rolando, ahora al ser una elección muy ajustada, ¿no? Entonces hoy día no se conocería el ganador. En el 2020, no sé si tú recuerdas, más o menos si el mismo día de la elección se dio como al ganador al actual presidente Joe Biden. Ahora, en esta elección muy ajustada, lo más probable es que de repente se pueda saber mañana, ¿no? Si las proyecciones están así, ¿no? Porque, a ver, días antes, ¿no?, que se pudiera realizar este proceso electoral, veíamos, ¿no?, que literalmente tanto Kamala Harris como Donald Trump estaban empatados en intención de voto. Exacto. Lo han estado hasta el día de ayer, en el que algunas encuestas le daban una ligera ventaja a Kamala por 1 punto o por 2 puntos, me refiero a puntos porcentuales, ¿no? Pero otras le daban la ventaja a Donald Trump. Entonces es un proceso sumamente ajustado que demuestra también que Estados Unidos está atravesando una situación de mucha polarización política, y eso le toca, esto también es una tarea complicada para el que gane las elecciones, porque se va a encontrar con un país fragmentado, un país dividido. Hay que tener en cuenta que el legislativo o el Congreso estadounidense también está entrando en una elección. Recordemos que Joe Biden, por ejemplo, ha tenido muchos problemas para sacar adelante algunos programas, algunos proyectos, debido a la resistencia de la bancada republicana, que era mayoría. Claro. Entonces, esto también es significativo, porque hay muchos temas pendientes que se tienen que evaluar. Principalmente, recordemos que el tema de la ayuda a Ucrania demoró un poco porque no había un acuerdo con los republicanos. Entonces, hay muchas tareas que pueden quedarse pendientes si es que gana, por ejemplo, en el caso que gana Kamala Harris, pero se impongan los republicanos en el legislativo o viceversa, ¿no? Claro, porque efectivamente no solamente se está definiendo quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, sino también se está definiendo la composición del Congreso estadounidense. Estamos hablando del Senado y de la Cámara de Representantes. Y ahí vemos también, ¿no?, que los republicanos están teniendo algún tipo de ventaja, creo yo, por algunas proyecciones que están teniendo. No sé, Rolando, cómo tú lo estás viendo desde casa. ¿Cómo está la situación también en el Congreso estadounidense? ¿Quién está en realidad ahí se mantiene una ligera ventaja de los republicanos, y aquí el que gane la presidencia, en caso sea Kamala Harris, va a tener que tender puentes, o si no, encontrarse con un escenario muy complicado, más o menos como el que encontró Joe Biden. Hay que tener en cuenta también que esa elección es relativamente atípica, porque Biden estaba buscando inicialmente la reelección, pero fue desembarcado de la candidatura. Recuerden el último debate que él tuvo contra Donald Trump, en el que Donald Trump prácticamente le saltó al cuello, lo hizo quedar muy mal, no precisamente por sus habilidades de orador, sino lanzando una serie de ataques en contra de Joe Biden. Un dato peculiar es que un estudio reveló que Donald Trump había dicho algo de 3 mentiras por cada 2 minutos o por minuto. O sea, era increíble, pero Biden se quedó sin capacidad de poder responder. Y ese fue un golpe muy duro para su candidatura, y de hecho terminaron bajando. Luego vieron a Kamala Harris. Biden estaba buscando la reelección, él como presidente, pero se tuvo que cambiar a Kamala Harris, que partió ya desde una desventaja, porque Donald Trump le había sacado mucha diferencia respecto a las encuestas. Ahora, Kamala obviamente tenía que convencer primero a los demócratas que era una buena alternativa y luego convencer a los electores. Sin embargo, ha remontado rápidamente, y ahora vamos a ver cómo se puede dar esta situación, porque Kamala Harris ha sido vicepresidenta durante el gobierno de Joe Biden, y a cargo de ella estuvo el control migratorio, que ha sido un tema sumamente delicado, muy álgido también en la contienda electoral, y ha sido muchas veces tocado por Donald Trump. A Donald Trump también le han tocado algunos bemoles, ¿no?, algunas cosas complicadas. Por ejemplo, el tema de la pandemia durante su gobierno fue durísimo, una gran cantidad de muertes, el tema de la guerra arancelaria con China. Digamos que ninguno de los dos candidatos ha sido claro respecto a cuál va a ser su estrategia económica. Estados Unidos siempre está con esta sombra de recesión encima, el crecimiento acelerado de China, hay una disputa comercial, una guerra comercial con China muy fuerte, pero ninguno de los dos ha dicho exactamente qué es lo que va a hacer en materia económica, y también ha sido un poco cuidadosos con el tema migratorio. Al menos Kamala Harris. Donald Trump sí ha sido claro, sí ha sido tajante al decir no más migrantes, va a haber
expulsiones masivas, deportaciones masivas, incluso está hablando de sentencias o aplicar pena de muerte para ciertos delitos cometidos por migrantes. Entonces, él sí tiene, digamos, un discurso un poco más agresivo respecto al tema migratorio, ¿no? Kamala Harris ha tratado de ser lo más diplomática posible para no alejar a ningún grupo de electores. Lo que menos quieren en ese momento es alejar a algún grupo de electores, ¿no? Claro. Ahora, justamente el tema migratorio, ¿no? Por ejemplo, hemos visto, ¿no?, que en Florida, ¿no?, la comunidad latina, bueno, hay bastante presencia de la comunidad latina y vemos que Florida se ha pintado de color republicano. Eso ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Porque prácticamente, ¿no?, ese estado ya es republicano, ¿no? Ya no hay ningún tipo de discusión si es que de repente podría ser o podría estar del lado de la candidata demócrata. Estamos hablando de la vicepresidenta Kamala Harris. Es un detalle que también hemos podido notar en la jornada electoral y no sé si tú también te llamó muchísimo la atención, Sí, Rolando. sí, por supuesto. Era un giro impensable, pero aunque no lo creas, hay un gran porcentaje de latinos o de migrantes latinos que ya tienen una situación regular, que no quieren más migrantes, que ya no quieren que lleguen más migrantes a Estados Unidos. Pero peor aún, hay muchos migrantes cuya situación recién se está regularizando o no han podido regularizar su situación por diferentes trabas burocráticas. Sin embargo, ellos protestaron y se opusieron a que la gestión de Joe Biden, la gestión de Kamala Harris, en todo caso como vicepresidenta, haya dado muchas facilidades a los migrantes que recién llegaron, cosa que ellos consideraban injusta. Obviamente, estos migrantes indocumentados no votan, pero si ellos tienen familiares en Estados Unidos que tienen todos sus documentos en regla, ellos sí van a votar y van a expresar de esa manera su descontento. O sea, hay que tener en cuenta que no todo el mundo que está en Estados Unidos puede votar. O sea, tienes que tener ciudadanía, tienes que estar como un ciudadano como tal, y también tramitar, digamos, tu solicitud para votar. Tienes que registrarte para poder votar, porque el voto es voluntario. Pero sí, hay muchos migrantes que están en contra de la llegada de más migrantes, muchos latinos que están en contra. Un tema importante dentro del tema migratorio es que también las comunidades de personas que vienen de países del Medio Oriente son importantes en algunos estados. Y ellos, de alguna manera, están expresando en su voto su rechazo a la gestión de Joe Biden en el apoyo a Israel, en la guerra con Hamas, los ataques, por ejemplo, en Gaza, la guerra con Hezbollah y los ataques en Líbano, la situación con Irán, que han expresado de esa manera su rechazo y van a castigar, obviamente, a la gestión Biden votando por Donald Trump. Claro, claro. ¿Y tú cómo lo ves, Rolando? ¿Tú crees que el voto latino sea clave también en esta elección? Porque muchos han hablado también, justamente, hablando de la inmigración, ¿no? La inmigración ha sido uno de los temas centrales en esta campaña, que como tú bien lo decías, ¿no? Lamentablemente, tras la salida, ¿no?, del presidente Joe Biden, solamente hubo un debate, ¿no?, entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, ¿no? Hubiese sido, ¿no?, bueno, ¿no?, que haya más debates, ¿no?, como ocurrió en su momento, ¿no?, en la elección del 2020, cuando se dio más debates, ¿no?, creo 2 debates, si no mal no recuerdo, entre Joe Biden y Donald Trump. No hubiera sido lo deseable, ¿no?, que haya más intercambio de ideas entre los dos candidatos, ¿no? Estamos hablando de Kamala Harris y Donald Trump. Así es. Pero ahí hubo un tema muy importante. Inicialmente se habían planteado 3 debates. Lógicamente, después del último debate entre Joe Biden y Donald Trump, en el que Trump le pasó por encima a Joe Biden con toda esa situación que les he contado, o sea, siendo sumamente agresivo, insultándolo, repitiendo antes del debate que Joe Biden estaba viejo, lo llamaba viejo, que era senil, que no tenía ya la capacidad para responder, él se sentía sumamente confiado y llegó bastante confiado al debate con Joe Biden, perdón. Pero este juego también le jugó en contra. Y bien es cierto, él terminó bajando a Joe Biden de la campaña, esto que sugiere la figura de Kamala Harris. Es una candidata mucho más joven, lógicamente mejor preparada, con un discurso también igual de agresivo que Donald Trump, y no se dejó, por decirlo de una manera un poco más, pero no se dejó pisar el poncho, no dejó que Donald Trump le pase por encima. Es por eso que después del debate entre Trump y Kamala, el mismo Trump ya no quiso seguir debatiendo con ella. Ella más bien lo retó a debatir y Donald Trump aseguró que él ya no tenía nada que decir. Hay que recordar también que Donald Trump, dentro de su campaña para hacerse como un candidato republicano, no participó en los debates con los otros republicanos. No era interesado. O sea, él dijo que no tenía necesidad de participar con ellos. No fue a ninguno y se dedicó solamente a decir lo que él quería decir a través de su red social, Social Truth,
atacando a los demás candidatos, hablando de lo que él podía hacer, diciendo diferentes cosas, y eso le permitió imponer sobre los demás candidatos republicanos, que sí debatieron duramente, pero ni siquiera podían alcanzar a la mitad del porcentaje que tenía Joe Biden. Imagínate, o sea, era increíble la diferencia, la ventaja que tenía Donald Trump respecto a sus rivales republicanos. No había manera de que lo puedan alcanzar, así que él terminó convirtiéndose en candidato. Un dato importante también es que los republicanos no tienen otra figura en ascenso. Si Donald Trump pierde en estas elecciones, ya no se va a poder presentar al siguiente proceso, porque va a ser 4 años mayor, o sea, ya va a haber pasado los 82 años. Entonces, él mismo estaría en la misma situación a la que ajustó a Joe Biden de ser muy mayor para pretender ser presidente, ¿no? Los republicanos tendrían que buscar otro candidato. Sí, efectivamente. Rolando, sobre eso, yo también que te quería consultar, ¿no? Y algunos aspectos que ayer lo toqué con el embajador Carlos Pareja. Y es que a Kamala Harris se le percibe, ¿no? Entre las críticas se le percibe que pareciera que va a ser la continuidad de la administración de Joe Biden. Y en tanto con Donald Trump también se indicaba, ¿no? Que este discurso confrontacional, ¿no? Del candidato republicano podría dividir más, ¿no? La sociedad norteamericana, que justamente, ¿no? Quedó fragmentada tras este intento de golpe de Estado que se dio en el Capitolio por no haber aceptado, ¿no? El resultado de las elecciones. Entonces te recordarás, la situación en Estados Unidos quedó muy fragmentada, ¿no? Entonces, eso está pendiente. Por estos dos puntos. Ese es un tema que está ahí, como estábamos comentando en un inicio. En ese momento Estados Unidos está sumamente polarizado en el tema político. Lo ves en una contienda electoral en la que no puedes señalar a un favorito. Los dos están casi en la misma situación. Sí. Si gana Kamala Harris, le va a tocar un gobierno sumamente complicado porque va a tener que lidiar con esa división. Más aún, Donald Trump, por ejemplo, o sea, uniendo un poco los dos temas que estás tocando, Donald Trump, días atrás, ya había adelantado que se está preparando un fraude electoral. Ella ha dicho que hay una sombra de fraude, quieren quitarnos el triunfo de la presidencia, lo mismo lo ha dicho, haciendo, y así es, o sea, él ha continuado hasta el día de hoy. Entonces, esto también hace que este proceso electoral sea bastante atípico. De hecho, se ha pedido en algunos estados la participación de la Guardia Nacional, por ejemplo, para asegurar algunos centros de votación. En el mismo Capitolio ha habido un cordón de seguridad para evitar que haya alguna manifestación violenta. Una persona, Rolando. Así es, una persona que tenía una pistola con balas de fuego, o de salva. Cosa que anteriormente no había ocurrido. O sea, no habían registrado hechos de esta magnitud. Y bien es cierto, ocurrían hechos aislados, pequeños contratiempos, pero nunca una situación en la que tenga que salir la Guardia Nacional, que se tenga que establecer un cordón de seguridad. De hecho, las elecciones en Estados Unidos serán un día martes, no es un día común, pero la gente va, vota, sigue haciendo su vida normal, o sea, no hay una ley seca, no hay una paralización como ocurre en nuestro país o muchos países de nuestra región, ¿no? Se hace un domingo y el país se detiene para que la gente vaya a votar. De hecho, un dato curioso es que mucha gente espera los resultados electorales en bares, tomando una cerveza, viendo cómo se va dando esto en las noticias. Es normalmente un proceso que se da con suma tranquilidad. Pero ahora esta división, esta polarización hace que haya todo un clima de tensión. Ojo, que el que resulte ganador de las elecciones asume la presidencia el próximo año, que fue lo que ocurrió con las elecciones de Joe Biden. La toma del Capitolio ocurre previo a la juramentación de Biden. Días antes, efectivamente. Se iba a proclamar la victoria de Joe Biden. Así es. Así es, ahí es donde viene el tema completo. Nosotros podemos conocer en las próximas horas, tal vez hoy día, mañana, quién es el candidato que ha alcanzado los 270 electores, por ejemplo. Pero recién estos electores, como veíamos en el informe de hace unos minutos, van a ir a votar en un par de semanas, en unas 3 o 4 semanas. O sea, tenemos un resultado preliminar. Obviamente es indefectible que el que tenga los 270 votos va a ganar. Pero todavía no se puede decir que es el presidente porque aún no han votado a los electores. Claro. O sea, el sistema electoral en Estados Unidos tiene esta complejidad. O sea, no lo pueden anunciar como ganador de las elecciones, sino como ganador de los 270 electores, porque los electores todavía van a votar dentro de un mes, más o menos. Claro, y al final, como al inicio de la entrevista, y como sucedió en el caso del 2016, ¿no? Hillary Clinton sacó más votos que Donald Trump, pero finalmente no fue elegida la presidenta de los Estados Unidos. Así es. Donald Trump tuvo más votos electorales, ¿no? Rolando, yo también te quería consultar.
Te quería consultar por por este mensaje que también lanzó Donald Trump, que señaló, ¿no?, de que habría en marcha, ¿no?, un fraude masivo en Pensilvania. Así es. Pensilvania es uno de los estados bisagras porque tiene 19 votos electorales. Es el de los estados bisagras, es el que tiene más votos electorales y que tal vez podría marcar una tendencia en estos estados que, como decíamos al inicio, no es que tienen una histórica tradición de votar por un candidato o no. Eso puede cambiar en una elección, pueden votar por algún candidato demócrata, pero en otra elección puede votar por algún candidato republicano. ¿Cómo sigues de cerca estas incidencias, ¿no?, que ha reportado el expresidente Donald Trump? Claro, es parte de la estrategia de Donald Trump. Por eso es que muchas veces se habla de que Donald Trump es un candidato atípico, es un candidato que lanza acusaciones sin mayores evidencias, que lanza acusaciones. Un hecho peculiar es que parte de esa difusión de noticias falsas, el mismo Trump ha dicho que hay una gran cantidad de noticias falsas en mi contra, dice Trump. Él es un generador y un promotor de noticias falsas. Recordarán, por ejemplo, Elon Musk, el dueño de X, la red social que antes era Twitter. Él también ha sido blanco de un escrutinio respecto a la cantidad de información falsa que ha estado difundiendo desde su propia plataforma, el dueño de X. Y él ha tenido un claro apoyo, él ha tenido un claro apoyo hacia Donald Trump, diciendo, por ejemplo, una de las cosas que él dijo que han sido muy sonadas, muy escandalosas, que es una total mentira, que los demócratas estaban haciendo que los indocumentados puedan votar, lo cual es falso, porque la legislación, la ley no lo permite, que tienes que registrar, tienes que tener tus documentos para votar, es mentira. Recordarán que, por ejemplo, durante el debate con Kamala Harris, Donald Trump dijo que ciudadanos haitianos en Springfield estaban robándose las mascotas para comerse. Y esto generó una ola de rechazo a ciudadanos haitianos que vivían ya muchos años en esa ciudad, incluso tenían negocios, tenían pequeñas empresas, que tuvieron que cerrar porque eran víctimas de acoso. Y eran todas noticias falsas generadas también desde ahí. Un hecho peculiar es que hoy temprano en Georgia se habló también que hubo amenazas de bomba en algún centro de votación. El gobernador aseguró que esas llamadas eran generadas de algún lugar de Rusia. O sea, hay todo un tema, no solamente el tema electoral, sino también el tema de las noticias falsas, que también terminan empañando y contaminando todo el ambiente en torno a las elecciones, y que de alguna u otra manera podrían generar enfrentamientos o incidentes violentos como el que ya vimos con la toma del Capitolio, ¿no? Esperemos, hace 4 años. Esperemos, Rolando, que finalmente quien termine siendo el perdedor de estas elecciones acepte el resultado, ¿no? Porque ya hemos visto ya que en el caso de las elecciones del 2020, finalmente quien estuvo interponiendo varios recursos en varias cortes de los Estados Unidos para anular votos fue el candidato de republicano Donald Trump. Así es, lo intentó por todos los recursos posibles. Sí, y esperemos que ahora, ¿no?, si es que en todo caso el expresidente resulta el perdedor, acepte, ¿no? Porque él ha dicho, ¿no?, que no va a haber violencia, es lo que ha dicho el día, ¿no?, cuando fue a votar. Entonces vamos a ver si tiene palabra y no recurre a la misma estrategia, ¿no?, de judicializar el proceso electoral para impedir que en este caso de repente resulta ganadora la vicepresidenta Kamala Harris, ¿no? Muchísimas gracias, Rolando, por estar con nosotros, jefe internacional de Latino Noticias, ¿no?, quien ha dado algunos detalles. Y lo más resaltante de lo que has dicho, Rolando, es que es muy probable que hoy no se sepa al ganador de estas elecciones, ¿no?, debido a estas proyecciones. Principalmente a la cifra. Tienen que alcanzar los 270. Ese es el número clave. 270 electores y ahí se cierra todo. Si uno de los dos alcanza los 270, eso ya es irreversible. Ok, Rolando, muchísimas gracias por darnos esta información, ¿no?, sobre las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, cruciales para la región y para el mundo. Y es que, como decía Rolando, no se sabe si es que hoy día se va a saber el ganador. El que resulte triunfador de este proceso electoral debe tener 270 votos electorales. Muchísimas gracias, Rolando, jefe internacional de Latino Noticias, quien mañana también nos va a poder brindar algunos detalles en el noticiero de mediodía de Latino Noticias. Pero tenemos ahora, en estos momentos, imágenes, ¿no?, desde Washington, en vivo, y es que ahí vemos ahí la Universidad de Howard, ¿no?, en Washington, D.C., donde estudió la actual vicepresidenta Kamala Harris. Ahí vemos simpatizantes de la candidata demócrata. Y es que allí va a recibir los resultados, ¿no?, de estas elecciones. La candidata demócrata, ahí vemos ahí bastantes simpatizantes
de Kamala Harris, esperando que la actual vicepresidenta logre los 270 votos electorales necesarios, como acaba de mencionar nuestro jefe de internacionales, Rolando Escaró, ¿no? Respecto a este proceso electoral, ¿no? Que se define por la persona que la persona que no consigue mayor cantidad de votos, estamos hablando, ¿no? Como ocurre en la región, sino quién gana por estados, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, de estos 7 estados bisagras, ¿no? Que ciertamente son los que definen este proceso electoral, ¿no? En los Estados Unidos. Y bien, ahí tenemos a los simpatizantes de Kamala Harris, ¿no? De la Universidad de Howard, ¿no? Esto en Washington, esperando cómo es que se desarrolla esta jornada, ¿no? Esta jornada que resulta trascendental, como decíamos, para la región y para el mundo.